Bueno, comentarles que este conversatorio lo organizamos desde la cátedra que se llama Perspectivas sobre el Territorio, Genealogías, Abordajes y cómo políticas emergentes. Es una cátedra que se dedica solamente, es un seminario optativo de la carrera de grado de Geografía, que se dedica solamente a hacer una investigación sobre el concepto del territorio en las ciencias sociales y en la geografía sobre todo, y particularmente en el mundo extraacadémico, ¿no? Lo que Rogerio llama la categoría de la práctica o la categoría nativa también. En este seminario un autor clave para nosotros es Rogerio Haesbart, del cual estamos agradecidísimos que él participe, porque a nuestro entender ha sido y es un autor que desde el año 2004, cuando sistematiza este libro, que es para nosotros un antes y un después en el debate del territorio, que se llama El mito de la desterritorialización, él ya ponía en discusión este mito o fábula de la desterritorialización, por lo menos en la literatura, podemos decir, hegemónica de las ciencias sociales y de la geografía, y donde él abría ya algunos canales para empezar a pensar estos procesos que llama desreterritorialización y multiterritorialidad, sobre todo de grupos y colectivos subalternos. Rogerio, a partir de acá, ha sacado muchas obras, algunas de ellas seguramente las conocen ustedes, pero por ahí, para mencionar, Desterritorialización e Identidad, Territorios Alternativos, Regional Global, Vivir en el Límite. Muchos de esos libros también están en el español. No recuerdo ahora cuál, pero hay muchos que están en el español. El motivo que nos convoca hoy al seminario es el nuevo libro, digamos, el que saca en el 2021, en plena pandemia, podemos decir, ¿no? También en Brasil, titulado Territorio y Descolonialidad, sobre el giro multiterritorial descolonial en América Latina. Es un libro que está disponible en la web de Claxo, en el portugués, y según entendemos, brevemente estaría disponible en el español. Y en este libro, Rogerio ya hace un vuelco hacia el pensamiento latinoamericano, lo que él llama latino-americano, y de, entre paréntesis, S, colonial, o sea, T y descolonial, sobre el territorio, pensando o apostando hacia algunas aperturas que existen a partir del mismo concepto como categoría nativa o de la práctica, y apuntando a reflexionar sobre los procesos de multi, inter, pluri y transterritorialidad. Algunas charlas de Rogerio se pueden encontrar en YouTube para que ustedes puedan ir viendo de qué trata sus presentaciones, por lo general. El libro entendemos que tiene descarga gratuita por la página de Claxo. Ahí Ignacio les va a dejar el link acá en el chat de alguna charla que dio Rogerio el año pasado en el Legal de Córdoba, una charla virtual pero que trató sobre su libro. Y bueno, sin más, le damos la bienvenida a Rogerio y le agradecemos nuevamente su participación acá y el tiempo que dispone para que esté charlando con nosotros. No sé si querés, Rogerio, decir algo y ahí pasamos a las preguntas que tienen cada estudiante con vos. Sí, Lucas, muchas gracias ahí por la invitación. Es un gusto estar con ustedes ahí otra vez en Córdoba, pero por vía virtual, lo que es una lástima, pero quizá en otra ocasión podamos estar nuevamente presencialmente ahí. Creo que una lección muy importante de la pandemia fue exactamente esa, ¿no? Al mismo tiempo, la facilidad de estarnos nos acercando con los debates virtuales con mucha más gente, pero por otro lado, sentimos mucha falta, ¿no?, de este contacto directo, cara a cara, y se distingue de manera mucho más nítida, ¿no?, la diferencia que es un contacto virtual y un contacto presencial. Y me parece que ahora, ¿no?, cuando volvimos a las clases, percibimos lo cuánto nos faltaba este contacto con los estudiantes, el contacto directo. Pero por otro lado, como yo decía, ¿no?, es una manera de tener mayor posibilidad y mucho más rápida, ¿no?, de estar en contacto con otros puntos del mundo y dialogar con más gente. Entonces, siempre tiene esas dos caras.
multiterritoriales ahí, de esos múltiples encuentros, que tienen siempre también, la dimensión virtual también tiene que ser considerada. Bueno, una introducción muy rápida ahí sobre este libro, ¿no? Como tú dijiste, él viene en un proceso de construcción a partir de otros trabajos anteriores, especialmente el mito de la desterritorialización, donde no estaba explícita este enfoque descolonial, y en la época era muy poco aún discutido, ¿no? La primera edición del libro es 2004 y la en español 2011. Y dialogaba mucho con autores, ¿no?, europeos y norteamericanos, pero con algunas posiciones que yo considero hoy que se puede decir que son miradas desde el sur o miradas desde América Latina, especialmente cuando se define la desterritorialización a partir de los grupos subalternizados. Eso me parece que fue un primer momento en que me aparece esta cuestión de una mirada distinta, ¿no?, desde América Latina, cuando proponíamos ahí que la desterritorialización, al contrario del discurso hegemónico, que hablaba mucho de la desterritorialización para los grupos, ¿no?, más privilegiados de la globalización, muchos ejemplos eran siempre dados en referencia a estos, y cuando hablaban de los subalternizados era mucho en términos de las grandes diásporas, ¿no?, planetarias, donde estarían ahí desterritorializados, incluso aterritorializados, como decía un autor, Mamang, un geógrafo francés. Y a mi juicio, ¿no?, se trataba en verdad de una multiplicidad mucho mayor de territorios que ellos estaban percurriendo, y en términos de los grupos privilegiados, muy seguros dentro de esta multiterritorialidad. Mientras que los grupos subalternizados, especialmente acá en América Latina y especialmente acá en Río, con esa periferia inmensa que tenemos acá, ¿no?, de la cantidad de gente que vive en comunidades o favelas, eso nos mostraba de manera muy clara, muy evidente, que la desterritorialización tendría que ser analizada a partir de esta mirada, ¿no?, de estos grupos, como casi sinónimo de precarización territorial, pero nunca, ¿no?, una territorialización que se va completa, que desaparece, ¿no?, pero siempre una recomposición desde abajo de otras formas, y a partir de ahí también una reconfiguración del propio concepto de territorio. Era muy poco enfocado desde esta mirada. Y ese fue cuando empezamos entonces este camino, ¿no?, rumbo que originó este libro, Territorio y Descolonialidad, que en verdad ustedes deben tener percibido ahí, es una composición, ¿no?, de algunos artículos también anteriormente ya publicados, que yo releí, reescribí, y que intenté dar una estructura general para el libro, ¿no?, con también una parte introductoria y una parte de conclusión, que en verdad yo no considero una conclusión, considero que es una apertura para otras varias cuestiones que aparecen ahí para serem desarrolladas por mí y por otros que tengan interés en este enfoque. Bueno, me parece que quiero agradecer mucho la lectura, ¿no?, que ustedes hicieron. Algunas de las cuestiones, ¿no?, las problemáticas me enviaron la semana pasada, y confieso que no tuve mucho tiempo para ver, pero creo que podemos ahora organizar un debate que pueda añadir algo a ese que ustedes ya hicieron ahí. Bueno, muchas gracias, Rogerio, y gracias por esta aclaración también, que es algo que venimos discutiendo con la gente de la cátedra, los estudiantes, este paso sobre esta bibliografía de la desterritorialización, tu mirada, y también tu propia deconstrucción también, que la mencionas bien en la introducción, que creo que se nota mucho en la introducción tu propia, esa desconstrucción, cómo vos te pensás también en este abordaje descolonial, y creo que se va entendiendo esta necesidad de entrar en coherencia entre la perspectiva teórica y el propio cuerpo, ¿no?, del investigador. Creo que se notó mucho. Muy importante este recuerdo ahí que haces, ¿no?, sobre la introducción también del libro, donde yo resolví de una manera diferente de otros trabajos. A pesar de que en el mito de la desterritorialización también hay un pequeño prólogo, ¿no?, donde pongo algo de mi experiencia personal. Yo creo que eso no se puede separar, ¿no? Muchos intelectuales se ponen como si fueran afuera de su propia vida, ¿no?, y me parece que cada vez más tenemos que dar un ejemplo, ¿no?,
a partir de nuestra propia vivencia, ¿no? A partir de ella construir estas propuestas conceptuales y teóricas, ¿no? Y interseccionando y dialogando en una apertura muy grande con las experiencias de cada uno que está leyendo tu trabajo. Eso me parece que si no se tiene ese ejemplo personalizado, ¿no? Esa práctica personalizada, no adelanta nada, ¿no? Todo este debate teórico conceptual que hacemos, porque se pone una contradicción. Y eso me parece que es muy común entre muchos, ¿no? Intelectuales, o que se dice intelectuales, que separan, ¿no? Su práctica de vida, su experiencia, sus lecciones, se puede decir así también, que se dan, ¿no? En el cotidiano, de esas propuestas más amplias a nivel más teórico. Y ahí yo intenté de manera un poco rápida ahí hacer un recorrido por mi propia vida, ¿no? Y como que estas cuestiones de un enfoque descolonial estaban presentes aunque yo no tenía conciencia plena, ¿no? De que eso estaba ahí muy impregnado, ¿no? En mi trayectoria personal, estos temas de la colonialidad del poder en sus múltiples esferas, ¿no? A pesar de mí personalmente, ¿no? Yo aparecer como, ¿no? Un hombre y blanco del sur del país, ¿no? Hay mucho más cosas que están por detrás de esta, ¿no? De esta visión que parece, lo que parece y lo que efectivamente se ha vivido, ¿no? Dentro de ese proceso. Entonces es un aprendizado, ¿no? Muy importante, muy fuerte, y que algunas cosas yo he ponido ahí también para repensar la relación con la descolonialidad de mi propia trayectoria, ¿no? Y creo que el libro también tiene un poco ese propósito, ¿no? De dejar para cada uno que haga por sí mismo una especie de crítica, ¿no? Personalizada también de sus prácticas en el cotidiano. Eso me parece central. Y cuando se habla de cuerpo-territorio, ¿no? Todo el tiempo está pensando también en esa posición personal, con el cuerpo que cargamos, ¿no? Y con la conciencia que de él tenemos, y que a veces también se disocia, ¿no? Otro problema muy serio, ¿no? En esas prácticas cotidianas, esta separación, a falta de conciencia y de la importancia del propio cuerpo que cargamos con nosotros, y que se manifiesta, ¿no? Como la primera visión de nosotros mismos frente al conjunto de la sociedad. Entonces, me parece que tenemos que integrar más estas dimensiones que parecen muy separadas en un ambiente intelectual muy racionalista, ¿no? Que aún tenemos, desafortunadamente. Muy interesante, así que bueno, a quienes no leyeron las dos introducciones de los dos libros, invitamos a leerlos y a analizar cómo Rogerio se narra en el marco de los debates y las teorías de los comienzos de los 2000 a esta incipiente década del 20. Así que sumamente interesante, Rogerio, y nos recuerda mucho el debate sobre el cuerpo que quizá en otras disciplinas aparece, ¿no? Aparece la reflexividad en la antropología, etcétera. Sin embargo, en la geografía hay como una necesidad de volver a revisitar el cuerpo, y una cuestión que vos lo haces, y le recomendamos acá a la gente que no ha leído el libro, en el capítulo 4, sobre todo, ¿no? Donde hablaste de cuerpo-territorio y de territorio-cuerpo como tierra, como dos conjuntos ahí diferentes de pensamiento que emergen desde la práctica de diferentes colectivos subalternos, sobre todo del feminismo comunitario, como decís, ¿no? Si me permite, Lucas, Sí, sí, ya como continuación de este debate, yo he sí. publicado un artículo después del libro, donde desarrollo un poco más eso que yo denomino la corporificación y, entre comillas, natural del territorio. Está en la revista Biografía con PH. Es un despliegue de este debate ahí sobre el cuerpo-territorio y la relación con la tierra, ¿eh? También con la dicha naturaleza. Y cómo es viene el debate sobre el territorio. Qué interesante. ¿Esto es de ahora del 2022 o es el texto del año 2021, del año pasado? 21. Del 2021. Bien, esto lo pueden conseguir entonces en la revista Geografía con PH, que es de Río de Janeiro, ¿no? Sí, exactamente.
Bueno, muchas gracias por el dato. Seguramente acá, porque acá va a haber una de las estudiantes que te va a preguntar sobre el tema. Calculo que ahí a Caterín y a Sofía les va a interesar sobre todo. Así que muchas gracias por la información. Bueno, ¿les parece que empecemos con las preguntas? Bien, va a romper el hielo. Ahí Gino, el colega Gino, que está acá presente. Bueno, buenas tardes, un gusto que esté. Ahí pega el link del artículo que menciona Rogerio. Así que gracias. Bien. Bueno, va a romper el hielo, como decimos acá en Argentina, en Córdoba, la primera estudiante que se llama Luisina Aymar. Luisina, ¿te querés presentar y le preguntás? Dale. Hola, buenas tardes. Hola Rogerio, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a comenzar con una pregunta que tiene que ver con la noción de transterritorialidad. La voy a leer para que no se me haga el lío ahí cuando la desarrolle. Y dice lo siguiente. En tu libro, El mito de la desterritorialización, aparece la noción de multiterritorialidad. Ahora bien, sin embargo, a pesar de que aparece en tu capítulo 9 del libro, este último que mencionaba Lucas que hemos leído, enfatizas el concepto de transterritorialidad y también hablas de la interterritorialidad y a veces la pluriterritorialidad. ¿Podrías comentarnos un poco la diferencia entre la utilización de uno y otro concepto con algún ejemplo, especialmente la diferencia entre la multi y la transterritorialidad? Muchas gracias, Luisina, por tu cuestión importante. Uno de los conceptos, ¿no?, más relevantes que me parece en estos trabajos que tengo desde mi tesis, yo diría, la tesis de doctorado, que Lucas habló ahí el título, sobre los migrantes gauchos, ¿no?, en el interior de Brasil, especialmente en el estado de Bahía, donde se encontraron con los baianos, que es otra, yo digo que son los dos extremos de la formación social brasileña en términos culturales, ¿no? Porque los sureños tienen la descendencia europea muy marcada, ¿no?, descendientes de italianos y alemanes, y encuentran los baianos en esa región que yo estudié, el oeste de Bahía, donde llegaba la soja, con estos grupos, y de ahí empecé a desarrollar este término de desterritorialización, y algunas veces ya aparecía en el libro en 1997, cuando fue editado, aparecía ya el término multiterritorialidad también. A pesar de que en ese trabajo yo utilizaba más el concepto y construía a través del proceso migratorio de los sureños en el interior brasileño, desarrollé el concepto de red regional de estos grupos, que llevaban toda una regionalidad también con ellos, ¿no?, una identidad regional del sur de Brasil, de la campaña gaucha, para esas regiones, y con eso impregnaban ahí múltiples también en esa relectura que hoy hago, ¿no?, de multiterritorialidades que ellos involucraban. Entonces ese fue como empecé empíricamente, ¿no?, este tema de la multiterritorialidad. Después algo de la transterritorialidad ya aparece en un artículo de 1999, de Identidades Territoriales, que yo trabajé la cuestión identitaria, que hasta 1990 era un tema también central en mi investigación, y dialogando un poco con Canclini, por ejemplo, ¿no?, hablaba de esta condición de transterritorialidad, que estas identidades, este tránsito identitario territorial, ¿no?, que se daba, especialmente en el caso de estos grupos migrantes, aparecía también la posibilidad de enfatizar el tránsito, ¿no?, la idea de tránsito entre diferentes territorialidades, por eso el término trans. Eso aparece muy poco, pero aparece también en el libro El mito de la desterritorialización, pero ahí yo prioricé, porque estaba desarrollando el concepto de multiterritorialidad como un contrapunto, ¿no?, a la idea de desterritorialización, tanto para los grupos hegemónicos cuanto para los grupos subalternizados, ¿no? A veces, para los subalternizados, una multiterritorial mucho más forzada, ¿no?, mucho más obligatoria, ¿no?, que ellos tendrían que incorporar en función de toda su condición de clase
y de explotación que sufrían. Yo utilicé ahí el término transterritorialidad también para las empresas. Hay un punto ahí del libro, pero muy rápidamente. Eso, de hecho, fue más desarrollado en un artículo después en 2010. Disculpe, ahí estoy haciendo un pequeño histórico de este proceso para cómo aparecieron y fueron se distinguiendo a lo largo de mi trabajo estos términos especialmente multi y transterritorialidad. Y en ese texto de 2010, una de las versiones con mi ex orientando Marcos Mondardo, que hoy es profesor en la Universidad de La Grande Dorados, en el Mato Grosso del Sur, trabajé ahí también con una relectura de Fernando Ortiz, un autor cubano, que propuso el término transculturación. Al contrario del término europeo de aculturación, él proponía para el caso de América Latina trabajar mucho más con la idea de transculturación. Ese tránsito cultural que nosotros acá desarrollamos como una práctica muy propia del contexto latinoamericano. Y ahí me pareció que había una posibilidad también de trabajar con esa idea de transterritorialidad a partir de la transculturación. Y en Vivir en el Límite, en 2014, ahí aparece de una manera mucho más explícita, en el subtítulo del libro, Territorio y multitransterritorialidad en tiempos de inseguridad y contención. Ese libro está disponible ahí en español. Y ahí, de hecho, una énfasis al movimiento, a la perspectiva de movimiento dentro de la multiterritorialidad, enfatizando como si fuera una forma de releer la multiterritorialidad a partir de la idea de tránsito, o de accionar simultáneamente múltiples territorialidades también. Yo me acuerdo que aún en este trabajo de 2004, del mito de la desterrada, yo separaba ahí dos conceptualizaciones de multiterritorialidad. Una multiterritorialidad que yo denominaba de consecutiva, secuencial, no sé si hay ese término en español, donde hay obrigatoriamente un movimiento físico, de salida de un territorio para entrada en otro, como un migrante que sale de su país y entra en otro país. Pero se verifica también que hay la posibilidad de simultáneamente se vivir múltiples territorialidades, tanto en términos más funcionales como en términos más simbólicos también. Por ejemplo, si tú estás dentro de un Estado-nación, tiene territorialidades estatales también en múltiples escalas, y cada una de ellas tiene una cierta especificidad, a pesar de la lógica estatal estar por detrás de todas ellas. Entonces estamos viviendo ahí una, que yo llamaba en la época, multiterritorialidad simultánea. Esta idea de simultaneidad y esa facilidad de transitar o de accionar una u otra territorialidad me parecía un hecho cada vez más importante dentro del proceso de globalización. Y por eso quizá trabajar ahí conjuntamente en multi y transterritorialidad. Entonces muchas veces aparecen como sinónimos, pero de hecho transterritorialidad, ya en el Vivir en el Límite, significa enfatizar entre las diferentes modalidades, o formas de realización de la multiterritorialidad, la idea de movimiento, la idea de tránsito, la posibilidad de estar transitando. Y ahí, eso me pareció interesante también, porque en este tiempo descubrí un trabajo, un documento oficial de los indígenas guaraníes, de la frontera de Brasil, Bolivia, Paraguay, Argentina, estos 4 países, donde ellos, en un encuentro internacional que realizaban a cada año, reivindicaron ese documento que se fuera reconocida su condición de pueblos transterritoriales. A mí me pareció muy, muy interesante eso, porque a partir de ahí percibí que se podría considerar también transterritorialidad como una categoría de la práctica. No solamente una categoría analítica, como estábamos proponiendo, pero también incorporada por los grupos indígenas guaraníes de la frontera y reivindicando que estos 4 estados-naciones reconocieran su condición de tránsito, de poder transitar libremente de uno a otro lado de la frontera. Entonces, eso fue un hecho muy importante para mí, verificar
la utilización también como categoría de la práctica, y a partir de ahí profundizar un poco más en la idea de estar en tránsito, en este caso, entre diferentes territorialidades nacionales. Bueno, en este libro ahora, yo busqué también un autor que ya tenía su libro hace tiempo, pero no había leído y profundizado el debate con él, que trabaja con interterritorialidad, propone, y el título del libro también trae este término interterritorialidad. Y de ahí pensé, ¿cómo se podría hacer mínimamente una distinción entre multipluri ahí como sinónimos? ¿No? Considero que no estoy haciendo una diferenciación. El ámbito más amplio, multipluriterritorialidad, interterritorialidad y transterritorialidad. Y me pareció que didácticamente también se podría hacer una distinción, aunque hay la necesidad de trabajar con las tres conjuntamente. Eso me parece muy importante, ¿no? En este caso que estoy proponiendo ahí en el capítulo final del libro Territorio y Descolonialidad. En este caso, cuando se habla en multi, ¿no? O pluriterritorialidad, significa que estamos enfatizando el carácter múltiple, ¿no? De las territorialidades que podemos o no accionar. Por eso se trabaja aún se trabaja ahí con una idea de un espacio que se puede leer de manera separada uno del otro, ¿no? Aún se puede verificar uno separado del otro. Y eso carga un poco, ¿no? Una concepción aún de un espacio absoluto, donde se puede trabajar, ¿no? O reconocer por lo menos una cosa separada de la otra. Cuando se habla interterritorialidad, me parece que ahí el espacio relativo aparece con una presencia mucho más fuerte, ¿no? Porque está en la palabra inter la idea de relación, ¿no? De estar entre, como el migrante que está ahí, ¿no? Entre, intentando cruzar la frontera. Cuando se llega al concepto de transterritorialidad, me parece que ahí el espacio en su sentido relacional está mucho más presente y da más cuenta, ¿no? De esa visión más compleja del espacio cuando se habla en transterritorialidad. ¿Por qué? Porque a mi juicio, cuando se habla en transterritorialidad, se está hablando de una multiterritorialidad, si quieren, porque está ahí también, como decía Harvey, ¿no? En su trabajo sobre el espacio como categoría clave de la geografía. Él dice que uno de esas dimensiones, ¿no? Absoluta, relativa y relacional, están totalmente involucradas, una dentro de la otra, ¿no? Y hay momentos que necesitamos de una y momentos que necesitamos de otra. No es una cuestión de exclusión, ¿no? De que ahora todo es relacional y no hay más espacio absoluto. Muchas cosas se hacen, ¿no? Los arquitectos, los ingenieros continúan haciendo cosas con una concepción de espacio absoluto donde se puede separar las cosas, ¿no? Y con eso tornar más pragmático una determinada propuesta. Y en ese sentido, transterritorialidad entonces estaría, como si esas múltiples territorialidades estarían, de hecho, involucradas dentro de nosotros, ¿no? De los grupos sociales, o de nosotros como individuos también que cargamos esas múltiples, ¿no? Territorialidades. A ley de transterritorialidad sería este carácter relacional, de hecho, del espacio, ¿no? Donde estas relaciones entre territorios estarían más que como entidades físicas, ¿no? O fuera de nosotros, internalizadas. Es como en este caso de los migrantes en la frontera de México con los Estados Unidos, cuando ellos dicen que no son ellos que cruzan la frontera, ¿no? Es la frontera que les cruza, o algo así, no sé cómo decir en español. Y eso me parece que a través de este ejemplo, ¿no? Que tú hablas ahí de ejemplificar, este ejemplo del migrante, ¿no? Transitando por las fronteras, ¿no? La idea de pasar por, ¿no? Está mucho vinculada con la idea de interterritorialidad. Pero cuando se dice que el estar entre fronteras está en nosotros, está involucrado de tal forma en nosotros, ahí yo digo que tendría una concepción más evidente, ¿no? De una transterritorialidad. Eso me parece que es una manera, ¿no? De trabajar con estos conceptos con un mínimo ahí de diferenciación, una propuesta, ¿no? que hacemos para esta diferenciación, pero siempre nos recordando que están, ¿no? Involucradas, aunque separemos algunas dimensiones, ¿no? del espacio absoluto, relativo y relacional, están profundamente involucradas una con la otra, una cuestión de énfasis, simplemente que cada concepto nos propone, ¿no?
En este caso de los migrantes, no olviden también que hay una concepción discutida, ¿no?, por muchos sociólogos ahí sobre la transmigración, ¿no?, los transmigrantes. Eso me parece interesante también, de pensar la idea de transterritorialidad dentro de esta idea de transmigración. Pero, por otro lado, también no olvidar que no debemos nos prender tanto en los nombres, ¿no?, en no sermos, yo siempre digo, no ser nominalistas, ¿no?, de se preocupar tanto con un significado tan restricto y cerrado, ¿no?, frente a una designación. Estas designaciones, ¿no?, se cruzan y muy importante también siempre, ¿no?, nunca es demasiado decir, percibir cómo son rehechas a partir de las prácticas, ¿no?, como en esta idea de la transterritorialidad reivindicada por los grupos indígenas de la frontera de Brasil, Argentina, Paraguay y Bolivia. Y bueno, solamente para finalizar, un otro ejemplo rápido, en el caso acá de Río de Janeiro, que a partir de los años 2007, desde ahí, yo tengo algunas investigaciones también acá en la ciudad del Río, y me pareció, yo identifiqué en las favelas del Río, entre la población que vive en las favelas, ¿no?, también un poco esa idea de transterritorialidad, esa capacidad que tiene, incluso como una forma de supervivencia dentro de las favelas, ¿no?, recurrir a una territorialidad u otra, a un poder u otro en el mismo territorio físico que viven, ¿no? A veces circuitos ilegales, ¿no?, de la economía, a veces circuitos legales, a veces al Estado que de alguna manera se presenta ahí, aunque de una manera a veces muy problemática, ¿no?, o en esos circuitos dichos ilegales, ¿no?, que también hay cruces entre ellos, ahí interesantes en términos territoriales también, que manifiestan concretamente una idea, ¿no?, de transterritorialidad, de tránsito posible entre diferentes territorialidades. Bueno, creo. Muy interesante. Luisina, ¿querés responder algo? Muchas gracias. Una cosa es una idea que había surgido también, que ya la respondiste, era justamente qué se podía entender por tránsito y si solamente hacía referencia a la cuestión de lo migrante, pero bueno, creo que ya está respondido. Cuando hablo en tránsito acá también, no se puede olvidar que hay una dimensión también de tránsito cuando se acciona, ¿no?, una determinada territorialidad por medios también simbólicos y virtuales, ¿no?, Claro. no solamente el tránsito físico. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy interesante, gracias por todos los ejemplos y la referencia a tu propia genealogía de investigaciones y de teorizaciones también. Me parece interesante acá rescatar a modo de paréntesis que, y vos lo dejas claro en el libro, que el concepto de territorio no abandona, en la perspectiva latinoamericana, la cuestión del poder, ¿no? Sigue estando la vinculación del poder, de la relación poder-espacio, ¿no? A pesar de que entran otras identidades, otras entidades, lo simbólico, lo afectivo también, pero pensaba recién con esto de la transterritorialidad que sigue habiendo dinámicas y modalidades de ejercicio de poder, ¿no? Ah, sí, Lucas, importante tu aporte ahí. Recordarnos que cuando se habla en territorio, se está hablando de una mirada específica sobre el espacio, lo digo siempre, ¿no?, y una mirada que privilegia, ¿no?, o privilegia, no sé cómo se dice en español, que enfatiza, ¿no?, esta dimensión del poder, la dimensión política, pero una concepción de poder muy amplia. Eso es siempre muy importante decir, ¿no?, una concepción suficientemente amplia de poder para incorporar estos términos que utilizamos ahí como identidad, ¿no?, que está muy presente en el contexto latinoamericano, como que el accionamiento de una identidad significa un empoderamiento de un grupo, ¿no?, y eso el pensamiento descolonial nos pone eso todo el tiempo, ¿no?, con la etnia, el género, ¿no?, como elementos muy importantes para empoderar, entre comillas, ahí un grupo. Este término está un poco de moda, pero tiene que tener cuidado con él, pero me parece que tiene que ampliar esta concepción de poder. Y yo trabajé mucho también con la idea de poder simbólico, ¿no?, que ya Bourdieu, en el libro, hay un libro entero, ¿no?, de Bourdieu que él habla de poder simbólico, hay un capítulo ahí sobre justamente
la identidad regional, como que ella se construye, y yo propongo entonces que pensemos el poder siempre en una concepción muy amplia, ¿no? Y quizá tomando como consideración la amplia concepción de poder de Foucault, ¿no? Cuando él dice que el poder es una conducción de conductas, ¿no? Conducir conductas en diferentes escalas, yo diría, ¿no? En diferentes formas de organización ahí del espacio, se está ejerciendo un poder. Y él dice un poco, dialogando ahí con Hannah Arendt, ¿no? Cuando ella habla de una violencia que no es más el poder, ¿no? Foucault nos dice que, claro, violencia también es poder. Y yo considero claramente, ¿no?, que la violencia también es una forma de poder, especialmente acá en América Latina, que una de las formas más explícitas, ¿no?, de ejercicio de poder, especialmente en esas periferias tan violentas que tenemos acá en América Latina, es una manera muy expresiva, ¿no?, importante de manifestar poder. Pero esta violencia en el extremo de ella, y ahí es Foucault que está diciendo a nosotros, ¿no?, en un extremo muy tremendo ahí, esta violencia impide que se reconozca eso como una relación de poder. ¿Por qué? Porque para Foucault toda relación de poder tiene también como constituyente de esta relación la resistencia, la posibilidad de resistir. Si no hay más ninguna posibilidad de resistir, lo que es muy, muy raro, ¿no?, muy difícil tener una situación de completa, ¿no?, subordinación, quizá en casos de esclavitud más extremados, ¿no?, que no se tenía ninguna posibilidad en algunos momentos de huir, ¿no?, de salir de ahí, se podría decir que ahí en este caso, ¿no?, la violencia es tremenda, que no hay ninguna posibilidad de resistir, y por eso ahí él considera que la relación de poder, ¿no?, podría ser cuestionada en ese sentido. Bueno, en el espacio tenemos eso también, pero hoy, ¿no?, mismo en cárceles de seguridad máxima, como se dice, ¿no?, hay muchas veces un móvil, ¿no?, un celular ahí que la persona está conectada, ¿no?, con afuera. Entonces, se ponen ahí también otras formas, ¿no?, territoriales de cuestionar, ¿no?, este poder en términos de un control total a través del espacio. Bueno, eso para decirles entonces que hay varias dimensiones del poder que tienen que ser analizadas, y no simplemente la tradicional, ¿no?, visión de un poder estatal militar, ¿no?, que es la tradición. Por eso que la antigua concepción de territorio acá en América Latina va mucho más allá que ella, ¿no?, que está vinculada con la idea del Estado como monopolio, incluso como monopolio de la violencia legítima, ¿no?, como se dice. Lo que se pasa en América Latina es que tenemos hoy varias otras, entre comillas, instituciones, ¿no?, que ejercen esa violencia, y además como si fuera legítima, ¿no? Acá en Brasil tenemos un gobierno, ¿no?, que claramente estimula, ¿no?, las milicias a se organizarem, y la defensa individual. Entonces ahí complica mucho esta concepción, ¿no?, incluso la clásica, ¿no?, concepción de territorio a partir de una figura estatal militar monopolizando la violencia. Bueno, pero este tema, Lucas, daría un Infinito. debate entero ahí. Sí. Y quizá en otra pregunta ahí yo vuelva a ese tema. Sí. Mira, se me ocurren dos derivas posibles a partir de lo que respondiste y las preguntas que tienen los estudiantes. Una, irnos a la pregunta que tiene Patricio sobre el caso de Cherán, que vos analizaste porque justo tiene que ver con el poder. Y la otra es irnos a la pregunta de Ignacio sobre algunas cuestiones entre región y territorio en base a la categoría nativa y la categoría analítica. Me parece que podemos ir a la cuestión de Patricio, si les parece, porque está un poco relacionado con esta respuesta que nos diste. Bueno, ¿qué tal, Rogerio? Un gusto. Mi nombre es Patricio, estudiante de letras, no soy estudiante de geografía, lo cual, bueno, también ha sido una experiencia para mí muy, muy particular, con la ayuda de Lucas por ahí desentrañando un par de conceptos que no me eran tan conocidos. Entonces ha sido una gran aventura este seminario, y por supuesto la lectura de tu libro me ha gustado, la he disfrutado muchísimo. Como decía Lucas, mi pregunta
estaba relacionada o había surgido en realidad en la última clase que tuvimos la semana pasada, donde leímos el capítulo 8, el capítulo donde abordás el caso de Cherán, en México, y del capítulo 7 también, en la misma clase. Y la voy a leer también como Luisina, así no me pierdo. La pregunta dice: para no quedarnos en la cuestión de la lucha como resistencia y en vías de pensar en trans o pluriterritorios, si conocés experiencias sobre organización política de autonomía o autogestión territorial en la cual se pueda llegar a un nivel de desterritorialización del Estado y del reemplazo de sus funciones. O bien, cómo continuó el caso de Cherán en base a la relación con el Estado. Muchas gracias ahí, Patricio. Y bienvenido al debate geográfico. Me gusta mucho este diálogo con otras áreas y acá en Río mismo, hace algunos años, tuve algunos debates con los estudiantes de letras y más específicamente de lingüística. Teníamos acá un evento grande, algunos años se repitieron sobre la cuestión identitaria también, y ahí dialogamos mucho sobre el territorio y hay una posibilidad muy importante de diálogo ahí con el área de letras, literatura, ¿no? Lingüística. Bueno, tu cuestión no es fácil, ¿no? Esses procesos de autonomia, né, e autogestão mais allá do Estado. E até que ponto Cherán seria, né, uma espécie de exemplo ou modelo, entre comillas, para outros processos que se dão desterritorializando, como dices, né, a figura do Estado. Muy complejo, especialmente en América Latina, yo diría, donde la fuerza del Estado es tremenda, ¿no? Decíamos hace poco, ¿no?, con la cuestión de la violencia del propio Estado, ¿no?, la policía, que se conoce muy bien en toda América Latina, es casi, ¿no?, punto pacífico ahí, lo que ocurre, lo que se pasa con ese aparato estatal ultra autoritario. Ahora tenemos un plan, por ejemplo, en El Salvador, ¿no?, en un régimen mucho a derecha también, que propone un plano de seguridad que se llama, ahora no voy recordar exactamente el título, pero pone el término territorio en el título del programa de esta proposición del Estado, ¿no?, de ultraseguridad, que se dice así, propone ¿Ahí en Río? seguridad por el ¿En Río de Janeiro? No, es en El Salvador. En El Salvador. Creo que es Plan Control Territorial. Exactamente, gracias. Plan Control Territorial. Y proponieron en 2019, ¿no?, empezó con este gobierno que está ahí. Y acá en Brasil tuvimos, aún en el gobierno Lula, en el antiguo gobierno Lula, el primero o segundo, no sé bien, también los territorios de la paz, ¿no? Entonces ahí hay toda una involucración, ¿no?, del Estado con esta fuerza, ¿no?, especialmente en términos de las políticas de seguridad, que a veces son las más importantes, ¿no?, de algunos estados en América Latina, donde más actúan son exactamente en este punto. De ahí la importancia, ¿no?, para, yo diría, una de las primeras cosas para conquistar la autonomía territorial, ¿no?, desde abajo, ¿no?, sería una especie de autodefensa, ¿no? Y hay todo un debate, yo no tengo condiciones acá de entrar en eso, pero conozco varios libros y artículos ahí que fueron escritos sobre las autodefensas, especialmente en México, ¿no?, donde se propusieron, una de ellas, la que conozco un poco más, en Cherán, ¿no?, que se organizaron ahí para expulsar toda la policía, ¿no?, estatal que estaba ahí y construir una defensa desde la propia comunidad. Son electos, ¿no?, son elegidos por la población, cada barrio, ¿no?, que se llama Fogata, en el caso de Cherán, eligen sus representantes, incluso para el control de las entradas, ¿no? Hay un control rígido ahí de las fronteras, de las entradas de las carreteras, ¿no? Cuando se entra en Cherán, tiene un control paramilitarizado ahí, controlado por la población que elige sus propios representantes para hacer esta defensa. Entonces me parece una experiencia muy importante, ¿no?, donde se pone claramente en paralelo, ¿no?, o en contra esta dicha, ¿no?, defensa oficial del Estado. Ese es uno de los puntos que me parece importante cuando se habla, ¿no?, de autonomía, autogestión territorial
en contra del Estado. Pero como ese Estado es muy fuerte, ¿no? Yo pienso que es muy, muy difícil y muy raro, ¿no?, encontrar, incluso los zapatistas hoy ya están en un proceso, ¿no? Una parte, claro, mantiene una autonomía casi completa, ¿no?, de sus territorios dentro de Chiapas, pero también con articulaciones en varias escalas, incluso con la escala estatal, ¿no?, que propusieron incluso concurrir a presidencia, ¿no?, de la República, creo que en la última elección mexicana. Entonces, esto nos muestra la dificultad, ¿no?, pero por otro lado también la importancia de descubrir estas brechas, ¿no?, dentro de la figura del Estado, cómo conquistar brechas, ¿no?, y construir otros territorios ahí que tienen en parte una vinculación. En el caso de Cherán, por ejemplo, no había cómo prescindir de todos los recursos, ¿no?, que el Estado fornecía para la municipalidad. Cuando empezó el movimiento en 2011, una cosa muy interesante es que buscaron, ¿no?, los inmigrantes. Mitad de la población de Cherán está en Estados Unidos. Y esos migrantes enviaban recursos, ¿no?, y se mantuvieron y fortalecieron el movimiento cuando empezó, gracias en gran parte a esta plata también que venía de los migrantes, que siempre, ¿no?, enviaron, pero que aún más en este momento que estaban rompiendo, ¿no?, con circuitos ahí con el Estado, con vinculaciones, ¿no?, en red con el Estado mexicano. Y interesante también que se puede, mismo dentro del Estado, ¿no?, buscar y ampliar estas brechas. Y creo que este es un poco el caso de Cherán, ¿no?, cuando descubrieron algunos puntos de la legislación de la Constitución mexicana donde se podrían, ¿no?, construir otras formas de gestión, como ese reconocimiento que al final ocurrió de serem governados por usos y costumbres, ¿no?, la primera municipalidad que logra este reconocimiento oficial del Estado mexicano, o sea, está transformando el Estado, ¿no? También se tiene que pensar eso, yo pienso, ¿no?, también maneras de transformar esta institución tan cerrada, ¿no?, tan solidificada que es el Estado, pero siempre hay estas brechas, y aún más, brechas a nivel global, ¿no?, como la Organización de Naciones Unidas, que fueron buscar, ¿no?, elementos ahí para fortalecer también el movimiento de autonomía. Bueno, claro que existen ahí movimientos autonomistas fuera, ¿no?, de cualquier vínculo con las entidades estatales, pero que se organizan mucho más en red, o rizomas, si quieren tomar el término ahí de Deleuze y Guattari, que me parece rico en este caso, ¿no?, formas más rizomáticas y no jerárquicas, ¿no?, que ahí es una territorialidad muy propia de estos movimientos, ¿no?, y que aparecen en algunos casos. Algunos de ellos fueron, de alguna manera, mapeados, ¿no?, por Raúl Sibek, ¿no?, en sus libros ahí sobre los movimientos de resistencia dentro de América Latina. Él estuvo hace poco acá con nosotros, hablando de Sibek, y él se interesa mucho también por un movimiento que estamos apoyando acá en Río, el movimiento de las comunidades populares, que nació en el periodo de la dictadura militar en Brasil, con apoyo también de la Iglesia. Y ahí me gustaría de recordar también otras instituciones más allá que el Estado, ¿no?, como la Iglesia, o si quieren la religión en sentido más amplio, ¿no?, que no se puede hoy olvidar. Y Sibek, incluso en este evento que estuvo acá en la Universidad Católica de Río, 2 semanas atrás, él hablaba justamente de esta dimensión religiosa también de estos movimientos, ¿no?, que la izquierda nunca tuvo la atención que ellos merecían, ¿no?, que ellos merecen. Y quizá por eso en Brasil hoy también tenemos un problema gravísimo, ¿no?, en las elecciones, que los evangélicos, ¿no?, muchas religiones acá en Brasil están con Bolsonaro. Y eso me parece que es una mirada también sobre el territorio donde viven esas personas, ¿no?, muy importante, porque son formas de solidaridad también que se construyen a través de la religión. Nosotros no tenemos, ¿no?, la atención para eso. Essas autonomias también son construidas, ¿no?, a partir de una forma de trabajar la espiritualidad de estos grupos, ¿no?, en esas composiciones, muchas veces en red, que ellos desarrollan. Pero yo diría que la autonomía desde abajo, ¿no?, es construida obrigatoriamente tanto en red quanto de maneira zonal de los territorios clásicos ahí del Estado, incluso porque tiene ese intercambio, este diálogo con la figura del Estado, que les proporciona muchas veces, ¿no?, la única posibilidad de una relativa autonomía. Acá en Brasil, los territorios, ¿no?, de los pueblos tradicionales
Rino, que está acá con nosotros, conoce bien ahí en Bahía, está estudiando uno de esos movimientos, los quilombolas, la resistencia posible a partir de la definición de una área, bien definido en términos zonales, como es la lógica política tradicional del Estado. Entonces, no se puede también olvidar que para tener una gestión, una autogestión mínimamente integradora del espacio, tiene que dominar también una cierta territorialidad zonal, de una zona, de una área bien delimitada en términos de decir cuál es nuestro territorio y a dónde él termina. Bueno, además, claro, de todas las redes que están desarrollando por detrás de esta territorialidad zonal. Pero ella, en muchos momentos de la lucha, es fundamental, y ella nos garante también esta posibilidad de una gestión integrada. Y gestión integrada, me parece, yo hablé hace poco de la cuestión de la defensa, pero otra cuestión muy importante que me parece es la cuestión económica, y esa quizás sea la más difícil. Y es la más difícil en Cherán también, porque ahí, como una ciudad de 20.000 habitantes, ya tiene ahí toda una complejidad de lazos y de vínculos comerciales y de consumo con otros espacios que no se puede tener y decir que va a tener autonomía, prescindiendo de estos vínculos con otros espacios, a veces muy lejanos, muy lejos de la municipalidad. Entonces, una de las luchas fundamentales, y acá tenemos otro compañero acá en Río también, Timo Bartol, que trabaja con esta cuestión de la soberanía alimentaria. Me parece, quizá muchos de ustedes trabajan también y conocen incluso mejor que yo, varios movimientos desde abajo que buscan un mínimo ahí, de soberanía alimentaria para sus territorios. Eso es un elemento que, sin él, yo pienso que no hay como pensar en autonomía, sin esta condición de una otra economía, y una otra economía no solamente en términos de agroecología, por ejemplo, pero también, y especialmente en los ámbitos urbanos, las periferias urbanas, en el sentido del sector financiero, que es tan importante hoy. Para que ustedes tengan una idea, una de las principales banderas de Lula hoy en su proyecto electoral acá en Brasil es refinanciar las deudas de las poblaciones pobres en Brasil. Tamaña la importancia que adquiere este sector y la explotación que hacen de esas poblaciones, con intereses altísimos ahí, todo lo que se conoce del sector financiero. Un ejemplo que doy acá es justamente de ese movimiento de las comunidades populares acá en la favela de Chico Mendes, Chapadão. Incluso en este final de semana estuvimos ahí con ellos, conmemorando los 25 años de la escuela. Tienen varios proyectos conjuntos, y uno de ellos es un banco, una banca. Un banco ahí que hay préstamos a la población, la plata está siempre girando, y con intereses bajísimos. Entonces organizaron, y increíble, todo es controlado por una señora en un cuaderno, donde aún tiene ahí sus anotaciones. Un proceso muy tradicional, pero que representa para ellos, para un grupo importante de esta comunidad, una manera de huir de este circuito de explotación del sector financiero. Entonces, eso me parece otra dimensión que tiene que ser trabajada también cuando se habla de autonomía. Buenísimo. Considerar la importancia de este sector. Bueno, claro que todo eso dentro de un océano capitalista globalizado, donde se tiene también que tener conciencia de las dificultades tremendas que se tiene para conquistar estos espacios de hecho autónomos. Por eso me parece que todo tipo y todo nivel de autonomía conquistado, como ese que yo hablaba de las brechas dentro de la figura del Estado, son extremadamente importantes ahí para serem reconocidos. E claro que, idealmente, utopicamente, temos várias ideias aí. Uma solamente que me gostaria para terminar este comentário, la que se relaciona com o que se denomina de bioregiones. E de aí quizás eu hago uma relação aí com, me parece que vai haver o tema também da região aí, que vai aparecer. E quando se habla em bioregiones,
yo me acuerdo siempre de una expresión en un libro de Rivera Cosicanqui, cuando ella decía que su sueño era que, más allá que las regiones administrativas, que las divisiones municipales, o quizá nacionales incluso, ¿no? Y yo diría ahí territoriales, ¿no? Nacionales, municipales, regionales, se hablase mucho más de bioregiones, ¿no? De cuencas de ríos, ¿no? De cadenas de montañas, de florestas, ¿no? Yo añadiría ahí de biomas, ¿no? Y claro, bioregiones con una condición de autonomía, ¿no? Como eso está en la base del movimiento bioregionalista de todo el mundo, ¿no? La condición de autonomía alimentaria, né, de los grupos, a soberania alimentaria dentro de cada bioregião, reconhecendo então toda a especificidade de cada bioregião e abrindo mano, né, deixando ao lado esses circuitos que se gasta tanta energia, né, traindo alimentos do outro lado do mundo, não somente alimentos, né, por outros produtos de consumo de China e outros puntos de um extremo a outro da Terra. Bueno, me acordé ahora también, una referencia, ahí para terminar este tema, Patricio, un texto de un compañero acá de Río, Marcelo López de Sousa. Él tiene un artículo que se llama Con el Estado, a pesar del Estado y contra el Estado. Y ahí analiza algo de los movimientos, ¿no? Entre la lucha más institucionalizada y la acción directa de los movimientos. Entonces recomiendo también esta referencia ahí. Con el Estado, a pesar del Estado y contra el Estado. Muchas gracias, Rogelio. Me sirve un montón toda esta información y acabo de anotar todo esto porque realmente me parece muy interesante. Gracias. Muy bien. Bueno, hay muchísimas cosas de la respuesta de Rogelio que nos pueden llevar a varias preguntas, ¿no? Como yo veía ahí en la respuesta que la categoría de territorio como dimensión integradora, como lo propones en el año 2004 y o 2011, depende de la edición, sigue estando, porque sigue estando el abordaje de los territorios funcionales, de la dimensión económica política, pero sigue estando también, digamos, también como categoría de análisis lo simbólico. Pero sobre todo, acá traes también, me parece que la diferencia en este capítulo de este libro es que traes, das a conocer diversos sentidos que hay en términos de las prácticas, digamos, del territorio como categoría nativa, y desde ese lugar vos te vas a encontrar ahí con los sentidos sobre el territorio de la comunidad de Cherán. Por ejemplo, la idea del territorio a partir de un conjunto más de entidades que humanos, me parece que estaba, también la dimensión de la red y de la dimensión de lo afectivo, ¿no? Entonces me parece que a partir de tu respuesta se puede ver ciertos matices del abordaje de la categoría de territorio en perspectiva descolonial y latinoamericana a partir de Cherán. Digo, esto se me ocurre a partir de la pregunta de Patricio y tu respuesta. Y esto lo querría conectar con la pregunta, primero de Ana Britos, que está acá, sobre la cuestión de lo común, y después sobre la cuestión de región de Ignacio Azadurian. Así que, Ana, ¿tenés ganas de preguntarle cómo pensaste el tema de lo común cuando leíste lo de Rogelio? Dale, Rogelio, bueno, yo agradecer, digamos, la lectura, la conversación esta que nos brindás ahora, y más que una pregunta yo le había dicho a Lucas, bueno, la verdad que es como un punto para el debate o para conversar, ¿no? Porque particularmente, o sea, yo vengo de la filosofía latinoamericana, hago filosofía latinoamericana hace muchísimo tiempo, y bueno, ahora soy la profe asistente en epistemología de la geografía, entonces leemos los textos tuyos en relación al territorio. Pero particularmente vengo trabajando hace mucho tiempo la categoría de lo común, a partir de llegar desde entramados comunitarios, todo este grupo de gente en donde está Raquel Gutiérrez Aguilar, Gladys Utzul, Mina Navarro, Lucía Linsalata. Yo hice mi tesis doctoral sobre Bolivia y pensar justamente las comunidades y lo común en esto que un poco vos estás planteando. Y ahí, bueno, nada, he leído tu libro, digamos, y he visto ese caminar un poco también con la noción de cuerpo-territorio. Y yo decía, bueno, en
en ese capítulo donde vos trabajas Cherán, vos recuperás la cuestión de lo común a partir de la válida Ardot, ¿no? Si vos partís como desde ahí, de esa base, yo estoy de acuerdo con vos con que eso es escaso para las perspectivas latinoamericanas, y para mí en ese punto es porque justamente la válida Ardot están discutiendo un neoliberalismo occidental, eurocéntrico, ¿no? Y en una discusión del capital que tiene que ver con ese debate, por más que son izquierda, ¿no? O sea, en ese sentido me parece que es interesante. Pero lo que nosotros hemos trabajado en el grupo de filosofía latinoamericana, que hemos trabajado ese texto de lo común, es que a la válida Ardot le falta la cuestión colonial, digamos, ¿no? Y ahí me parece que cuando vos te vas hasta lo de Cherán, digamos, y trabajas desde ahí, le pones una impronta con esto de las categorías de los territorios, digamos, ¿no? Categoría de la práctica, que le da ese plus de pensar lo descolonial, si quieren, porque es grande la cuestión colonial. Entonces yo le comentaba a Luke y decía, bueno, ¿cómo en todo caso, no es para que me diga si no, sino era para abrir como el debate de decir, bueno, ¿cómo recuperamos categorías de lo común que tienen que ver justamente y que están producidas en América Latina y en México mismo, ¿no? Vincular los feminismos comunitarios, que son los que están trabajando la cuestión del cuerpo-territorio, pero con ese giro además, un giro que tiene, para mí tiene que ver con la construcción de Abya Yala y un giro específico que es el giro afectivo, ¿no? Además del giro descolonial, el giro afectivo para pensar estos vínculos cuerpo, territorio, tierra, ¿no? Lorena Capnal, otra vez a la Delmi Cruz, digamos, nosotros lo hemos estudiado, también lo hemos leído. Entonces, bueno, ahí es más que una pregunta, es pensar, bueno, cómo digo, si habías leído entramados comunitarios por ahí, pero esto de lo común, ellas dicen ahí, son la mayoría mujeres, ¿no? Han trabajado con Civechi, trabajan con muchos de ellos, con Holloway. Y más que una cosa lo común, más que un objeto lo común, sino una producción de lo común, ¿no? Ahí hay otra idea del Insalata sobre cultivo de cercanía. Bueno, ves que es como que se van tramando lo común, ese cuerpo territorio, con lo afectivo. Y para mí ahí hay unas posibilidades sí que intervengan las chicas, yo me remetí, pero hay unas posibilidades ahí en clave descolonial, de vincular el territorio con esto, ¿no? Con ampliarlo, digamos, ¿no? Eso era como, es un debate que abre una conversación, ¿no? Ni más ni menos, perdón. Muchas gracias ahí, Ana. Y veniendo de la filosofía también tiene otra mirada. La cuestión de lo común central hoy, ¿no? Toda la gente está de alguna manera desde abajo, ¿no? Intentando también involucrarse en este debate, y las primeras referencias casi siempre, ¿no? Parten de este trabajo de Dardot y Laval. Me parece que cuando ellos hablan, ¿no? De una institución de lo común, del común como un vínculo a partir de actividades también que las personas tienen, ¿no? Y yo diría de la relación con el territorio. Desde la mirada geográfica, me parece que es muy importante, ¿no? El tipo de relación que se tiene con su territorio. Y este vínculo es fundamental para crear una idea de lo que es común. Y en el caso de América Latina, incorporando un poco lo que Lucas estaba diciendo hace poco también, una contribución muy importante desde acá para ese debate del territorio, de lo común, es que para nosotros lo que está en jaque, ¿no? Lo que está en cuestión acá, es, antes de todo, y lo que se defiende cuando se defiende el territorio, es la defensa de la propia vida. ¿No? Eso que los mapuches denominan como terricidio, ¿no? Esta muerte del conjunto humano y no humano que componen lo que ellos definen como territorio, ¿no? Y que es antes de todo un territorio de vida. Por eso el carácter, ¿no? Que Lucas nos recordaba ahí, de integrador de este territorio, de esa mirada descolonial latinoamericana. Y eso me parece sumamente importante, ¿no? Que nosotros estamos muy, muy atentos a esa dimensión de lo que significa vida para estos grupos y lo cuánto está en jaque, ¿no? La condición de vida, pero no solamente de ellos. Y ellos tienen plena conciencia de eso, ¿no? Es un común planetario que está en juego hoy, ¿no? Y quizá los grupos, los pueblos originarios sean los que tengan mejor conciencia, ¿no?
tanto de lo que está se pasando cuanto de las salidas para eso que se está pasando, ¿no? Y está en sus manos una gran parte de las soluciones también para resolver este imbroglio, ¿no?, de lo común planetario, de lo común global, si quieren, a partir de esos grupos. Y en este caso me parece que mucho más que una simple institución o un vínculo, ¿no?, un vínculo imaginario, como decía la Castoriadis, ¿no?, una institución imaginaria, ¿no?, de una sociedad entre esos grupos, ellos no separan, ¿no?, esta visión más abstracta, o si quieren más subjetiva también, ¿no?, de la dimensión concreta, de la dimensión material de la vida, a partir de su propio cuerpo, ¿no?, que ¿no?, se reconoce también como una primera dimensión de lo común, ¿no?, de lo que hay de común entre nosotros, ¿no?, nuestra corporeidad. Pero nuestra corporeidad solo existe, ¿no?, a partir de su relación con todas las otras corporeidades, ¿no?, que componen la Tierra. Y ahí me parece que el debate de lo común no puede de manera alguna se restringir apenas al debate sobre cómo instituir lo común, ¿no?, o cómo construir el común, producir el común entre los grupos, ¿no?, pero en este vínculo indisociable con la realidad no humana, ¿no?, que está involucrada en la concepción de vida de estos grupos. Y para haber vida tiene que ter agua, ¿no?, y para haber vida tiene que ter tierra, y tiene que cultivarla, y tiene que ter la casa para habitar, y tiene que ter el aire para respirar. Entonces me parece que es un conjunto de elementos, ¿no?, que no hay como distinguir, y no hay incluso ni como jerarquizar, ¿no?, lo que es cosa, objeto, ¿no?, o materialidad, y lo que es una institución más abstracta, ¿no?, socialmente construida. No hay como hablar más en socialmente construido, ¿no?, porque nada es simplemente socialmente construido, ¿no?, es una constitución, ¿no?, y eso ya decía Bruno Latour, ¿no?, que desafortunadamente se fue, tendría tanto aún a nos decir ahí también sobre eso, ¿no?, es una constitución que involucra, ¿no?, todo un debate sobre la dicha, ¿no?, naturaleza y sus derechos. Por eso no me parece, ¿no?, una salida, ¿no?, hablar de lo común dentro de estos términos quizá más vinculados, ¿no?, con la visión europea, y dentro de nuestras prácticas latinoamericanas, ¿no?, especialmente de estos grupos, ¿no?, que viven, ¿no?, y a través del término terricidio también expresan esta visión integrada, ¿no?, de lo humano y lo no humano en la constitución de los comunes. Pero es un debate muy grande, Ana, que estamos apenas empezando, ¿no?, y tú hablabas también del cultivo de la proximidad, me parece que eso es importantísimo también, ¿no?, la responsabilidad sobre lo que está cercano, ¿no?, y eso nos olvidamos mucho, especialmente en las ciudades, ¿no?, nuestros prédios, nuestras calles, ¿no?, no nos sentimos responsables por ellos, ¿no?, y tenemos que crear estos vínculos, ¿no?, territoriales también en este sentido, ¿no?, de una dimensión también afectiva, ¿no?, con estos espacios. Yo estoy ahora intentando escribir sobre lo que yo denomino también territorios de vida y territorios de muerte, ¿no?, y cómo este juego, ¿no?, hoy en las políticas, por ejemplo, en Latinoamérica, está todo el tiempo ocurriendo, especialmente a partir de esta experiencia de nosotros acá en Brasil, en este movimiento ahora, por esta elección tan problemática, ¿no?, y tan decisiva para la vida en Brasil, ¿no?, y para el resgate mínimo, ¿no?, de los territorios de la vida que tenemos acá. Entonces me parece que es un momento clave, ¿no?, para pensarmos también eso sobre lo común en esta vinculación íntima, ¿no?, entre lo humano y lo no humano, entre la dimensión de la vida y lo que se hace en nombre de la muerte, como esta política que se tuvo en Brasil en los últimos 4 años. Disculpen ahí, pero no puedo olvidarme nunca de que estamos acá viviendo un momento tan decisivo en la vida política, social, cultural, económica de Brasil. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias. Como que hay un montón de puntos ahí para desilvanar y está bueno eso. Gracias. Seguramente, Ana. Vamos a continuar ahí. Vamos a continuar, dale. Dale, me gustó. Bueno, gracias. No sé si... Ahí está, si me escucha, sí. Ahí está, sí, Sofía. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal?
Bueno, ahí me quería sumar también a lo que venía comentando Anita. Muchas gracias también por todo lo compartido. Llegué un poco tarde, pero la verdad que es muy esclarecedor lo que ven comentando. Y quería sumarme también al planteo de Anita. Disculpen, no tengo cámara, pero acá estoy con varias notas para pensar, pero sobre todo particularmente teniendo en cuenta que también en mi caso vengo del área de la filosofía latinoamericana también, y particularmente me llamó la atención estos diálogos posibles entre esta propuesta desde la geografía, este recorrido, digamos, genealógico que haces en el libro, sobre todo relacionándolo con distintos trabajos que vienen de otros campos de las ciencias sociales y bueno, y de los activismos, sobre todo los feministas indígenas comunitarios que trabajan la cuestión del cuerpo-territorio y cómo ese trabajo habilita el pensar lo multiescalar, la multidimensionalidad, sobre todo en este vínculo cuerpo-territorio, territorio-cuerpo. Y en ese sentido yo quería como también, en fórmula más de pregunta también como para pensarlo, digamos, cómo desde la geografía, particularmente, y desde esta propuesta, digamos, del giro multiterritorial, transterritorial, podríamos como pensar este diálogo con las formas en las que el cuerpo-territorio, desde los feminismos, lo plantean como prácticas también que involucran la dimensión simbólica afectiva, la recuperación de ciertas narrativas, ¿no? que suceden en el ámbito más de lo personal, de cómo recuperar esas narrativas o esas afectividades que forman parte de esa microescala del cuerpo-territorio, si se quiere, y al mismo tiempo, en ese sentido, cómo en base a esa mirada, la idea de territorio-cuerpo, del territorio o de la corporeidad del territorio no humano, digamos, de la tierra, tiene también esa connotación o incluye también esa dimensión simbólica, narrativa o artística, o cómo leer, digamos, los territorios en esa escala, sería como mi pregunta desde la geografía. Sofía, son muchas cuestiones ahí, no sé si voy a lograr comentar todas. Esa idea, ¿no?, del cuerpo-territorio me parece también una contribución latinoamericana decisiva, central, y que repone, ¿no?, la cuestión de la corporeidad que ya era discutida hace tiempo entre los anglosajones. En la geografía anglosajónica desde los años 90 también había un debate sobre esa dimensión corpórea, ¿no?, desde el nivel individual. Y en el libro, ahí en el capítulo, yo traigo un ejemplo del grupo de los indígenas Wayuu, trabajado por el compañero José Ángel Quintero, a quien me gustaría acá públicamente agradecer, que ha hecho su propia voluntad la traducción del libro para el español, esa traducción que ustedes tuvieron ahí acceso, pero aún no está publicada y no debería ni estar comentando acá. Pero Claxo está incorporando ahí, haciendo una revisión. Incluso pregunto a ustedes si tienen alguna observación sobre este aspecto ahí de la traducción. Lucas, que ha tenido todo un grupo ahí para la traducción del Vivir en el Límite. Sí, Rogelio. Que ustedes hicieron. Sí, después te vamos a mandar las cosas que vimos, los detalles, por si les sirve. Sí. Muchas gracias, le agradezco mucho. Bueno, entonces, esta dimensión corpórea desde una mirada latinoamericana, y está también, y siguiendo un poco en lo que había comentado antes con Ana, ¿no?, este vínculo indisociable, ¿no?, entre las dimensiones, en este caso se puede decir espiritual también y material, ¿no?, de esta realidad. Y eso me ocurre también de retomar un poco concepciones de territorio. Disculpa ahí si vuelvo otra vez, pero me acuerdo que el propio Milton Santos, ¿no?, nuestro gran geógrafo, cuando hablaba del espacio y para él también territorio, muchas veces utilizaba como sinónimo, y hay un momento de su obra que él dice explícitamente que no hacía diferencia entre espacio
y territorio, que los accionaba dependiendo del momento de su trabajo. Él decía, né, que era un conjunto de sistema de objetos y sistema de acciones. Yo siempre costumbro añadir a ese sistema de objetos, sistema de acciones, né, esta dimensión simbólica, né, muy importante, y que Sofía está destacando ahí también. ¿Eh? Esta dimensión simbólica para mí viene desde las primeras discusiones que he hecho sobre territorio, en mi tesis de doctorado en los años 90, ¿eh? Por la importancia que tenía para movilizar grupos sociales. ¿Eh? En el caso de los gauchos acá en Brasil, a partir de una identidad, ¿eh? Original, o de su tierra, ¿no? Originaria, de donde venían esos migrantes, y que tenía, claro, apropiaciones distintas, si eran grupos hegemónicos o si eran grupos más subalternizados. Pero para mucha gente, ¿no? Identidades que tienen una base territorial de referencia son siempre trabajadas como algo conservador. ¿No? Eso tenemos, claro, que olvidar, ¿no? Porque hay casos, por ejemplo, de los sin tierra del sur de Brasil, que hacen, ¿no? Hincapié ahí para que se queden en el sur de Brasil y que se haga la reforma agraria ahí, porque se identifican con este estado, ¿no? Del Rio Grande do Sul, o con la campanha gaúcha, que es un área de grandes latifundios. ¿No? ¿Por qué enviarlos para la Amazonía, como hicieron desde la dictadura militar acá en Brasil, y denominaban eso de reforma agraria? Tienen todo un carácter también simbólico, ¿no? Que les empodera también a partir de una referencia territorial, no simplemente de género, de etnia, ¿no? O de otros, de religión o de lengua, ¿no? Pero también un territorio específico con el cual están identificados. Entonces, esa dimensión afectiva, simbólica y afectiva también, que yo ya decía eso en ese libro de 1997 de la tesis de doctorado, me parece que se tiene que retomar esta visión, ¿no? Para fortalecer que la idea de cuerpo-territorio, ¿no? Se expanda, ¿no? Para esas múltiples escalas, ¿no? Analíticas y vividas, ¿no? De estos grupos. Muchos de los pueblos originarios tienen plena conciencia, ¿no? De este ir y venir entre múltiples escalas, y este trabajo de los Wayuu, ¿no? De José Ángel Quintero, es una prueba muy clara, ¿no? De cómo transitar entre estas múltiples escalas a partir de la categoría cuerpo, ¿no? Que yo añadiría ahí cuerpo-territorio, a pesar de ellos ni siempre utilizarem este término cuerpo-territorio, que está mucho más, ¿no? Involucrado con otros grupos y con el feminismo, como usted había dicho ahí, el feminismo indígena latinoamericano. El trabajo de Ulloa también, ¿no? En Colombia, muy importante a partir de las comunidades indígenas. Pero en este caso, ¿no? La corporeidad que se amplía y al mismo tiempo se condensa. Eso me parece muy importante también, la idea de una condensación en el propio cuerpo individual, ¿no? De todas essas outras esferas e escalas. De uma maneira que quizá metodológica incluso, né? De reconhecer esta complexidade, né? É a partir de a vezes de indivíduo ou pequeno grupo, né? A partir de sua corporeidade, identificar, analisar aí o quanto das outras escalas de corporeidade estão presentes, né? Aunque, claro, não visíveis, né? No primeiro momento, mas que estão involucradas em sua própria história, né? Em sua própria ancestralidade que está aí presente, em várias dimensões da vida que se pode identificar a partir de simples corpo, né? Individualizado, a condensação dessas múltiples dimensões da vida que estão em múltiples também escalas afuera de ele. Isso me parece que as próprias metodologias de história oral, por exemplo, né? Nos traem caminhos para reconhecer esta possibilidade de leitura, né? Desta inmensa aí vinculação escalar e territorial a partir do próprio corpo. E é como se o corpo fuera lo que empieza e lo que termina todo, né? Se amplia, né, para a escala incluso do planeta, né, se pode dizer, com esta visão, né, de conceptualização de uma vida que é também uma vida planetária, né, e que esse planeta é limitado, né, e nossa vida se reproduz simplesmente acá, não há salida, né? Esse, de hecho, é um território delimitado, né, nesse sentido, e que vuelve depois, né, ao corpo individualizado para garantizar sua sobrevivência no planeta. Então, creio que aí se ponem, né, várias possibilidades metodológicas, incluso de trabalhar
a partir desta ideia de corpo-território expandida, né, e ao mesmo tempo condensada no corpo, nesse ir e venir entre múltiplas escalas. Me parece que é um caminho a ser aún, claro, muito mais investigado. Bueno, Sí. hay también un elemento interesante en estas contribuciones latinoamericanas. Eu hablaba acá de ir y venir entre múltiples escalas, né, pero también entre múltiples territorialidades en el sentido de las múltiples culturas que tenemos acá en América Latina. Y ahí en el libro, recuerdo ustedes, ciertamente lo leyeron ahí, pero hay un ítem, né, dentro de un capítulo donde yo discuto esta característica de mezcla que se tiene en Latinoamérica y que es un gran debate entre nosotros que creo es necesario retomar incluso para el futuro debate sobre multi y transterritorialidad, ¿no? Como un devenir ahí descolonial en este sentido. Y yo creo que hay un potencial muy importante, ¿no?, de rediscutir la idea de mezcla dentro de América Latina. Y aunque hay muchas críticas y críticas muy fuertes, ¿no?, a la idea de mestizaje que tenemos acá, ¿no?, me parece que hay la posibilidad también de una relectura del mestizaje, no como un dispositivo hegemónico, como dice Carelli, ¿no?, una autora, que ha hecho todo un libro, ¿no?, sobre este histórico también de los dispositivos de la colonialidad del poder en relación al mestizaje como blanqueaje, ¿no?, blanqueamiento de la población de Latinoamérica, pero también en su posibilidad, en su potencial desde abajo, ¿no?, positivo. Y dos autoras, né, que eu recuerdo aí no texto, Anzaldúa e Rivera Cusicanqui, que traem su próprio corpo, né, esta prática, né, de mezcla e de um outro mestizaje, ou de lo que Rivera Cusicanqui denomina, né, el mundo chichi, não sei como se pronuncia exatamente em Aymara, e Anzaldúa habla de la nueva mestiza, né. São condições, né, fronteiriças aí, e eu diria transterritoriais, muito interessantes para serem discutidas e quizá implementadas também em uma ideia de outras formas territoriais de organização desde Latinoamérica, que se concentram muito, né, em las experiências concretas e corpóreas, né, de cada grupo e a vezes quizá de cada indivíduo, né, como o livro fantástico aí de las fronteiras que Anzaldúa nos deixou. Entonces me parece que ahí hay también esta posibilidad. Perdón, Rogerio, son las 3:30 y hay una pregunta en la... ¿Tenés tiempo como para cerrar con una pregunta más o preferís que vayamos cerrando? ¿Sí? Bueno. Sí, Lucas. Pero al final la de la región no apareció ahí. Ah, bueno, pero está, está el de la región, estamos ahí con mucha inquietud sobre eso. Bueno, primero también responder a esto, es una pregunta que también Yasmín tenía para vos, porque estudia también en grupos indígenas, y estas cuestiones que voy a abordar en el capítulo 2 sobre el hibridismo cultural, sobre el mestizaje, la trabajamos bastante en la cátedra y creo que nos alumbró bastante a pensar muchos procesos, ¿no?, de trabajar con procesos de territorialización, multiterritorialidad, sin caer en romanticismo, sin caer en esencialismo, sin reproducir ese esencialismo. Y vos lo mostrás bien después en el estudio empírico, cuando hablas que en Cherán también hay contradicciones al interior y conflictos, ¿no? Y me parece que ahí no tiene que ver ahí justo con el mestizaje, digamos, eso, pero sí estás hablando, digamos, de ciertos procesos que se producen al interior y que uno no puede, digamos, dejar de verlos o tiene que tensionar al menos las lógicas dominantes, como se han estado viendo tanto los procesos de romantización, la conflictividad y incluso la identidad también, ¿no? Entonces, bueno, quería responder a eso y darle, o agregar eso, porque por ahí venía también la duda de Jazz, y bueno, y darle lugarcito a Caterín, que había levantado la mano. Buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Katy. Genial. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto tenerlo acá, Rogerio, con nosotros. Bueno, mi pregunta estaba relacionada con esto más que nada que decía Sofía sobre cómo estudiar, ¿no?
a partir de las escalas, o sea, cómo implementar las ideas que ustedes ponen en el libro. Y yo se me había cruzado también con esto de la idea del territorio como extensión del cuerpo, ¿no? Y pensaba, le voy a formular acá la preguntita que hice, si cree que se habilitan discusiones en la ciencia geográfica a partir de esta idea del territorio como cuerpo, entendiendo que la geografía estudia la relación sociedad-naturaleza, o sea, en esa dicotomía, ¿no? Como que cree que discusiones puede habilitar esta idea de no entender la Tierra como un otro aparte del humano, sino como una extensión. No sé si se entiende. Gracias. Sí, Caterina, muchas gracias ahí por tu pregunta, que es importante para aclarar también la propia concepción de territorio que nosotros tenemos, ¿no? Yo me acuerdo de un debate que hacía con Dora Massey, cuando estaba en el postdoctorado con ella, estaban cuestionando su propio trabajo de ella, ¿no? Y eso me olvidé de comentar acá, ¿no? Que muchas veces lo que ellos allá trabajan con la concepción de lugar es muy parecido con lo que nosotros acá trabajamos en América Latina como territorio. Y lugar para ellos es el concepto más importante, yo creo que se podría decir, en la constelación de conceptos, ¿no? De la geografía anglosajónica. Y le cobraban mucho la dimensión natural de su concepción del lugar, ¿no? ¿Dónde estaba? E aí ella estava escrevendo For Space, né, que depois traduzimos aí em português, pelo espaço, por el espacio. E nesse livro, vocês podem verificar, há um capítulo, né, casi inteiro aí, sobre a dimensão natural também de los lugares. Né? E em alguns debates que teníamos, alguns cobrando de ella e ella cobrando de mim também, onde se quedava, né, a dimensão natural em minha discussão sobre desterritorialização. E añadiendo aí, de territorio también, ¿no? Donde aparecía esta dimensión natural. Y pueden ver que en el libro El mito de la desterritorialización hay un debate, ¿no? Sobre, no exactamente sobre el cuerpo, usted sabe que el cuerpo aparece ahí un poquito, ¿no? Con algunos debates ahí con Foucault, pero no mucho. Pero hay un momento ahí que yo me pregunto, ¿no? Me preguntaba, en la propia concepción de poder que tenemos, ¿cómo ingresa la condición, ¿no? De poder, entre comillas, de la dinámica de la naturaleza? Y ahí se recupera lo que tú recordaste bien ahí de la geografía clásica, ¿no? De la relación entre el hombre y el medio, ¿no? Naturaleza y sociedad, sin hacer una dicotomía entre estas dos dimensiones. Y yo creo que este volver al cuerpo hoy es una manera también de recuperar, ¿no? Esta indisociabilidad en sociedad y naturaleza. Y eso es un poco lo que yo desarrollo en este texto último ahí que hablaba antes, ¿no? Del territorio y la corporificación, ¿no? De la naturaleza en el territorio. ¿De qué manera? Yo cito en el mito de la desterritorialización por lo menos un autor, Blackburn, que ha escrito un libro, si no me olvido, se llama El vampiro de la razón, que hoy está siendo incluso retomado, releído por algunos autores acá en Brasil, Ricardo Antunes, un autor que trabaja ahí con la cuestión del trabajo y relee el marxismo. Y Blackburn, él decía, en una concepción muy amplia de poder, ¿no? Él incluía el poder de la naturaleza. Y yo decía en este momento, ¿no? Me cuestionaba, aunque se denomine, no de poder, para dejar este concepto más del ámbito de lo humano, ¿no? O de lo social, pero denominar fuerzas de la naturaleza, ¿no? Aunque se tenga esta distinción, ¿no? Entre fuerza y poder como una manera académica de conceptualizar y hacer la diferenciación, no es posible hablar hoy de un poder, ¿no? Exclusivamente del ámbito de lo social y de lo humano. Imposible. ¿No? Y ahí tenemos otra vez el trabajo de Bruno Latour que nos ayuda, ¿no? A hacer este vínculo y me ayudó mucho, especialmente su libro Donde Aterrar y Gaia, ¿no? Donde él propone
reclama incluso, né, um capítulo inteiro deste livro sobre Gaia, onde ele propõe, faz a pergunta, né, quem governa os territórios? Né? E aí habla de alguns encontros hechos por la própria Organização das Nações Unidas com alguns jovens, onde eles, né, propõem, ao lado destas representações nacionais ou estatais, que para Bruno Latour não resolvem nada mais, ou muito pouco, né, tem que ter também representantes da própria natureza, né? Quem defende os direitos, né, do clima? Quem defende os direitos da floresta? Quem defende os direitos do água, do rio, né, frente a esses organismos, essas organizações internacionais? Não há isso, né? Isso é fundamental, né? E é um pouco o que Rivera Kosikamica também nos cobra, né, de pensar o mundo biorregionalmente, né, ou em forma de biorregiones. Não há como, e a geografia tem penso eu, uma responsabilidade tremenda, né, imensa nesse sentido, né, já que olvidou durante um tempo, né, esta famosa, né, relação entre comércio e a natureza, mas hoje, felizmente, afortunadamente, muitos geógrafos estão retornando a este debate, né. Um dos artigos que saíram, acaba de sair agora um dossiê que organizamos aí, e que Lucas vai discutir, vamos deixar já a invitação aí, Lucas, para o dia 18, né, a apresentação deste dossiê, que é resultado do grupo de trabalho que tivemos no último encontro aí de Legal, em Córdoba, justamente em Córdoba, que discute geografia e descolonialidade, e o primeiro artículo, né, de Hortência Castro, escreveu sobre uma geografia ambiental dentro da América Latina. Isso é fundamental, né? Recolocar em debate, como hace Marcelo de Souza também, em seu livro aí, Território e Ambiente, né? Um debate sobre uma reconceptualização, né, da própria ideia de ambiente, sem dicotomizar, sem separar de maneira alguma sociedade e natureza. E o território tem o compromisso, creio eu, né, a concepção de território, de poner como um ponto central, né, deste debate, isso que se denomina força, entre comillas, né, forças da natureza, o quanto isso está de tal maneira involucrado com o que nós denominamos de poder, né, de relações de poder entre os humanos, que não há como trabalhar com essas coisas separadamente também. Então, vejam, muitos podem dizer, bueno, estamos agora ampliando muito, demasiado, né, a concepção de poder, mas não creio que há salida. Não há como, não há mais como, né, trabalhar com uma ideia de território, e isso também os povos originários nos ajudam aí, e muito, né, nos ensinam, né, a não separar. E quando eles acionam a concepção de território como ferramenta de luta, mais que como um conceito, né, como categoria da prática, como uma ferramenta de luta, eles estão dizendo para nós, jamais vamos separar, né, nosso corpo como território, né, nesse corpo ampliado, que eu digo, né, nesse corpo que involucra as outras escalas, né, e dimensões da vida, né, que são imprescindíveis. Qualquer conceito de vida, né, não pode, em hipótese alguma, nem estar simplesmente relacionado, né, com a vida de um corpo individual, nem com a vida como o bios, né, da Terra, dessa dimensão, né, biogeográfica simplesmente, mas também com todas as outras entidades, né, físicas que compõem ou que dão condições para que esta vida, de hecho, né, se realize. Então, creio que... bueno, sobre Lucas aí, que tu hablaste, Lucas, muito importante também, né, esta ideia de não romantizar, né, isso eu hablo um pouquinho lá na conclusão do livro, né, não romantizar nenhuma dessas posições desde abaixo, né. O que denominamos desde abaixo é profundamente complexo também, né, e vocês, nesse exemplo de Cherán, né, verificaram aí de maneira muito evidente, quando eles denominam os buenos e os malos, né, temos os malos adentro também. Não é simplesmente agora cerrar as fronteiras de Cherán e pôr os malos afuera, né? Como eles fizeram com alguns, claro, né? Os mais importantes aí que assinam os diferentes tráficos, né? De madeira e de droga, né? Os puseram afuera, né? Literalmente, claramente. Né? Pero há os malos que continuam e vão continuar sempre dentro. Não há como sacar todos os malos ou toda a maldade, né? São estratégias e táticas, né, de conviver com a maldade que está internalizada, né, e diminuí-la a ponto de convivermos, né, com ela.
Entonces, enfrentar essas contradições, essas paradojas, né, de la vida, né, concreta e cotidiana, é que está o grande desafio que temos. Né? Nesse final de semana, quando eu estive acá na favela de Pico Mendes, no complexo de favelas de Chapadão, muito claramente se podía aparecer todo o tempo, né? Lo que se denominam os malos, né? No caso de los traficantes, por exemplo, estão ao lado, são nossos vecinos, frequentam nossa escola, né? Como fazer uma separação nítida, clara, né? Onde está o território dos malos e o território dos buenos. Não há território, né? Puramente bueno, não há território puramente malo. E isso é bueno e malo ao mesmo tempo. Essa possibilidade é sempre de encontrar brechas, né, para sair de uma situação de profunda maldade como esta que vivimos agora em nossa sociedade, especialmente acá em Brasília. E, afortunadamente, espero que vamos sair um pouco de ella, ou pelo menos vamos fazer o possível para sair, né, e encontrar algumas brechas no próximo governo. Ojalá, ojalá, que así sea el domingo. Por favor. Bueno, Rogerio, la verdad que interesante todo. No sé si quieren por ahí levantar el micrófono cada uno y darle, como cerrar los agradecimientos. Yo quiero respetar el tiempo que nos dispusiste, son las 3:45, te has quedado 15 minutos más. Me ha parecido realmente muy interesante y muy rico porque has socializado no solamente tu propia trayectoria, en el cual vos te fuiste, nos estás dejando en claro que ciertos debates y ciertos conceptos los venís trabajando ya antes de los que nos aparecen en el libro, con toda la trayectoria que tenés del doctorado, el postdoctorado, los artículos. Tu encuentro con Dorian Massey, que me pareció muy interesante esto que hablas, porque el capítulo de Por el espacio, el de la piedra, creo que es, ¿no? Que es el del retorno natural, está interesante y qué lindo, digamos, que ella te haya interpelado a vos, digamos, como diciendo, ¿dónde está lo natural, ¿no? En tu trabajo. Digo, qué interesante también esos diálogos que se producen en esos cruces multiterritoriales ahí entre la academia del norte y también los mismos pueblos originarios, las favelas. Bueno, como vos lo rescatas también en conclusión, cuando también rescatas el norte, también hay miradas del sur, cuando retomas la idea de los trabajos de Sam Halvorsen, de Sarah Radcliffe, me parece, y bueno, qué lindo también toda esta trayectoria que mostrás para poder nosotros después de esta charla poder pesquisar un poco más y bueno, discutir esta amplitud enorme también, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas cosas también de la tour que mencionaste que son inspiradoras, que por ahí nos dan ganas de seguir preguntándote. Pero bueno, sobre todo esto que le decía a los estudiantes, la romantización, los abordajes, son siempre preguntas que salen en el encuentro con el otro, ¿no? Que es cada vez más evidente, cada vez más necesario en nuestro trabajo de geografía social, de geografías sociales, culturales, etcétera. Así que, bueno, de mi lado y de la cátedra también, muchísimas gracias porque me parece muy rico todo lo que acabas de socializarnos. Eu que agradeço aí, Lucas. E recordar a partir de lo que tu disseste agora que todo conhecimento é coletivo, né? Desafortunadamente, nossa academia, né, nosso circuito intelectual hace com que nós firmemos solamente um nome, né, a vezes um trabalho, pero en verdad todo esse diálogo, por exemplo, que tuvimos acá hoje, né, o resultado disso depois aparece em nossos escritos sem que apareça o nome das pessoas que estavam acá dialogando com nós. Mas desafortunadamente é este sistema que estamos involucrados. O importante é que as práticas, né, se reconozcam sempre como produtos coletivos, né, e se proporcione cada vez mais reconhecimento desta visão de lo comum e de lo coletivo que está tão despreciada. Bueno. Totalmente, y es muy lindo ver también cómo se citan con Carlos Walter también, como colegas ustedes ahí de la oficina, cómo uno recupera la trayectoria del otro. Eso creo que es un buen ejemplo para nosotros también, ¿no? Jóvenes investigadores, para construir otros hábitos
esto que vos decías de los territorios. También. Sí. Eso, Walter es eso un gran compañero ahí también. ajá. Sí, sí, se nota ahí el vínculo, así que... Privilegio acá de tenernos en la misma sala, ¿no? En el mismo ambiente de trabajo, y eso es muy, muy importante. Mira vos, mira vos. Bueno, Rogerio, y recién nombraste del evento de la revista de geografía. Apenas tengas el link, te lo voy a pedir, así se lo envío a los estudiantes y las estudiantes que quieran asistir a ese evento. También como un compromiso nuestro hacia los espacios que crean desde Río de Janeiro para asistir. Bueno, ¿alguien quiere decir algo para cerrar y despedirlo, Rogerio? Yo quiero, hola Rogelio, te saludo. Con esto que decís de que los conocimientos son colectivos, yo apenas antes que arrancó el conversatorio me quedé con la pregunta y la duda que me viene ahí siempre que entro en una crisis facultativa académica, con esta idea de, bueno, ¿cómo hacer, digamos, para no seguir reproduciendo, digamos, esta colonialidad del saber poder y bueno, tenía la pregunta de cuáles eran las formas o las estrategias que vos creías y nada, se respondió sola la pregunta porque me parece que un poco es esto, ¿no? De que el conocimiento es colectivo y en estos intercambios es que vamos desentramando eso y nada, también lo pienso, una última reflexión, como persona feminista, como mujer feminista, que todo el tiempo estamos no exentas, digamos, de lo que es el patriarcado, y bueno, con esto de la colonialidad del saber y el poder, estamos también inmersos en eso, entonces es constante esa vigilancia que tenemos que tener hacia la individualidad propia, ¿no? Digamos, para no reproducir y, bueno, nada, esto que decís que es colectivo, así que gracias por todas esas reflexiones y gracias por tu tiempo también. Me quedo con eso, digamos, con que los caminos del debate territorial son múltiples, ricos, desafiantes y colectivos. Así que gracias. Muchas gracias. Igna. Bueno, muchas gracias por el encuentro de hoy. Me parece muy importante, Rogerio, que puedas estar acá compartiendo con nosotros, por ahí algunos docentes, otros estudiantes apenas, empezando los trayectos de investigación, y me parece realmente muy importante que puedas compartir con nosotros desde un lugar más fresco, ¿no? De colegas también, y como lo aprecio mucho porque baja quizá la figura del autor, ¿no? Intocable y como de difícil acceso, y permitirnos poder preguntarnos con vos y escucharte. Realmente me parece algo muy importante y una apuesta de la cátedra también que valoro mucho. Así que antes que nada, muchas gracias por eso y por apoyar esto. Y bueno, después sí me quedan sensaciones compartidas también con lo que se habló al último, sobre esto de construir conocimiento de manera colectiva, y quizás animarnos a andar estos caminos más metodológicos no tan explorados a la hora, digo, de investigar al lado de comunidades ancestrales, de muchos grupos que quizás no tienen esta categoría formada o este concepto académico de lo que es el territorio, sin embargo lo practican, ¿cierto? Entonces, bueno, por ahí me quedan muchas motivaciones de cómo hacer dialogar, ¿no? Quizás categorías analíticas con comunidades que si bien lo perciben y lo construyen en el territorio, no lo coinciden con ese nombre, ¿verdad? Bueno, eso es como también, yo estoy recién delineando mi trabajo final de grado, y es una de mis grandes aspiraciones encontrar o construir estas herramientas metodológicas que nos permitan construir este diálogo de saberes y no querer ir a hacerle decir a las otras personas o a los otros grupos
cosas que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Sino ver cómo en estas construcciones colectivas podamos nutrirnos los dos, desde la academia hacia los grupos ancestrales. Y nada, a partir de esta idea de Bell Hooks también de encontrar en la teoría un lugar para sanar, ¿verdad? De nuestras opresiones o de la... Eso, en fin. Muchas gracias. Bueno, sí. Solamente hablar ahí del conocimiento colectivo, ¿no? Pero también del conocimiento comprometido, ¿no? Con la gente. Fundamental que seamos siempre muy atentos, muy percibiendo ahí el potencial de transformación que nuestros conceptos y teorías tienen, ¿no? En la relectura hecha por los grupos que están ahí sufriendo en su piel, en su cuerpo, ¿no? Todos los problemas territoriales que nosotros acá más teóricamente estamos analizando. Sin de manera alguna se dice menospreciar en español. Sí, menospreciar. Sí. Menospreciar la especificidad de nuestro ambiente también de pensamiento. Eso es importante, ¿no? Porque a veces hablamos tanto de categoría de la práctica, ¿no? de la utilización por los propios grupos que rehacen nuestros conceptos o que alimentan nuestros conceptos, fundamental. Pero también tenemos una especificidad en nuestro proceso que a veces nuestra perspectiva de mirar es muy importante porque, ¿no? Acrecenta, trae otras miradas que los grupos no tienen muchas veces, ¿no? Desde abajo. Entonces nosotros tenemos este privilegio a veces, tenemos que dar importancia a eso, ¿no? De una mirada desde arriba y desde abajo al mismo tiempo. Entonces podemos pasar estos grupos, ¿no? Estratégicamente, toda una visión también desde arriba que conocemos y que ellos muchas veces no tienen esta percepción. Eso es fundamental, ¿no? De ahí la vieja idea, ¿no? Del intelectual orgánico ahí de Gramsci. Muy interesante, sobre todo para valorizar más nuestra historia del pensamiento geográfico, ¿no? Que hoy en día en el debate ecopolítico tiene mucho que decir, ¿no? Ahí con Reclus, que vos lo nombrás, Kropotkin, el mismo Humboldt. Yo iba a decir ahí de la región, ¿no? Sobre el trabajo de algunos geólogos clásicos acá de América Latina, ¿no? Que tenemos que releer. Y una cosa importante también del enfoque descolonial es que está nos permitiendo e incluso exigiendo que nosotros releamos estos autores, ¿no? Y en este capítulo ahí sobre región del libro, ¿no? Hay la relectura hecha por Ferretti, ¿no? Este autor italiano ahí que está retomando estos autores clásicos brasileños, como Manuel Correa de Andrade, ¿no? Y especialmente José de Castro, que eso lo utilicé mucho ahí, me parece un autor fundamental, ¿no? Porque ya hacía una regionalización desde abajo a partir de la cuestión del hambre, que vuelve hoy con una fuerza increíble, ¿no? En nuestro contexto latinoamericano, y se tiene que abordar una geografía, ¿no? Del hambre renovada ahí a partir de la relectura de José de Castro. Y en Perú me enseñó mucho, ¿no? El compañero acá, Sergio Núñez, me invitó para escribir sobre Javier Pulgar Vidal, que yo ni conocía el autor, y al final logré ahí aceptar la invitación y leí algo de este autor y me sorprendió mucho, ¿no? Un autor clásico ahí de la geografía regional que hace una otra regionalización de Perú a partir de los indígenas, ¿no? Frente a la tradicional regionalización colonial entre costa, ¿no? Litoral, sierra y Amazonia, ¿no? Propone una regionalización transversal de Perú a partir de la identificación también que los indígenas hacían de cada región. Y la integración ecológica, ¿no? Que hacían entre diferentes, ¿no? Biomas ahí del Perú. Ya hacían eso, ¿no? En el periodo. Entonces son relecturas muy interesantes, ¿no? Que nos permiten hacer otra valoración de nuestros clásicos que son fundamentales, además de los que tú recordaste
aí, né? Protótipo. Muy bueno. ¿Y este artículo que estás haciendo con Sergio Núñez va a salir o ya está? Esse já é não, já tem um tempo. Ah, bien. Já Bien, está lo aí na vamos. revista Terra Brasilis. Ah, en Terra Brasilis. Lo vamos a buscar. Y Javier Pulgar Vidal. vamos a prestar atención porque vimos que hablabas de Ferretti y del lugar de su genealogía, de lo que hace. Pero bueno, ahora que lo nombrás también lo vamos a buscar para estudiarlo un poco. Bueno, Rogerio, nuevamente mil gracias y ahora nos despedimos, así te dejamos libre en este miércoles, quarta-feira. No, já empezó outro trabalho acá. Oh, me imagino, sí, por lo menos libre de este mito. Muchas gracias aí, Lucas. Gracias. Estar com ustedes aí. Desafortunadamente que não foi personalmente, pero... Ya va a ser personalmente, esperemos en breve. Esperamos todos el día 18 ahí para la presentación de Luciano. Dale, avisamos a todo el mundo del 18, ahí vamos a estar divulgando. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, chao. Muchas gracias. Gente del seminario, nos quedamos un ratito. Bueno, quería decirles si querían un descanso de 5 minutos. Yo estoy en un bar acá porque tengo una conexión. Ahora voy a dejar de grabar. Hacemos un descansito de 5 minutos si quieren.